Muy buenas noches. El día de hoy vamos a explicar nuestro producto integrador de aprendizaje, en el cual vamos a hablar sobre el tema de contaminantes orgánicos presentes en el agua potable. El equipo está compuesto por Esteban Castro, Alondra Torres, Gabriela Rodríguez y Reinaldo Emanuel. A continuación explicaré el contenido de nuestro trabajo, en el cual está representado con 18 diapositivas. Explicaré la introducción, en el cual es la que investigamos de cómo verificamos ciertas impurezas orgánicas que se encuentran fácilmente en el agua, ya que es un origen biológico, en el cual se presentan diversos contaminantes antropogénicos de diversos residuos agrícolas, domésticos e industriales, en el cual el número de residuos se ha aumentado por compuestos orgánicos día a día en el presente del agua que consumimos. También voy a explicar sobre el planteamiento del problema, que en el tal caso que a pesar de utilizar un método que es la cloración del agua que se utiliza para eliminar las bacterias dañinas, todavía contiene ciertos microorganismos vivos, en el cual en el agua potable suelen controlarse mediante el uso de cloro o de otros desinfectantes similares, aunque se ha investigado que a lo largo del tiempo, al utilizar el cloro en la purificación del agua, puede volverse florífero, que en este caso significa que se pueden multiplicar más organismos. A continuación va a explicar mi compañero Reinaldo sobre el objetivo. El objetivo es evaluar un método espectroscópico ultravioleta visible para detectar contaminantes orgánicos a través de cromóforos. Determinaremos el contenido de contaminantes orgánicos en agua potable para así evitar su consumo. Técnica de caracterización. Los distintos compuestos transmiten o absorben luz en un rango de onda determinado y por lo tanto pueden utilizarse para medir cantidades de sustancias químicas. El agua contiene material que incluye partículas duras, partículas blandas y partículas coloidales. Referente al método, para garantizar un resultado exitoso es importante que el agua de referencia sea apta para el análisis y esté libre de contaminantes que puedan interferir con la radiación, absorbiendo y dispersando la radiación aplicada. Como resultado de los altos requisitos de sensibilidad, se recomienda el agua de tipo 2 para garantizar los niveles de pureza necesarios. El agua pura es aquella a la cual se le han eliminado todas las impurezas, bacterias y elementos nocivos para el ser humano, es decir, que pasan por un sistema de esterilización. Para detectar las posibles impurezas en la celda 1 de referencia, se colocará agua apta para este tipo de análisis, es decir, agua tipo 2. Obtener la gráfica con los datos de absorción, los cuales serán bajos o nulos del agua pura. En la segunda celda tendrá que ir una pequeña muestra de un lote o almacén de agua potable a analizar para verificar que no existan contaminantes provenientes de su origen en cuerpos de agua. Y como resultado se obtendrá la curva de calibración. Denominamos espectro de una sustancia la representación de absorbancia en función de longitud de onda, y este gráfico presenta ondulaciones con valores máximos y mínimos. Para verificar el cumplimiento de la ley de Beer, se debe realizar la curva de calibración absorbancia en función de la concentración, para lo cual se preparan soluciones de la sustancia de concentraciones conocidas y se mide la absorbancia a la longitud de onda elegida. El valor final de la transmitancia o de la absorbancia obtenido en una determinación fotométrica tiene ciertos límites de exactitud y precisión. La confiabilidad del resultado depende de la calidad del instrumento, de las condiciones imperantes durante la medición, de la reproducibilidad de los ajustes del aparato y, desde luego, de la habilidad del operador.
Es especialmente interesante considerar cómo afecta la precisión de la medición fotométrica. Esto es el típico llamado error fotométrico o ruido al resultado de la determinación. Como se muestra en el esquema del espectrofotómetro, se realizan dos análisis, que es el agua pura y el agua con posibles contaminantes. Bueno, para explicar mejor el método, aquí nos muestra, está señalado que en la celda de referencia va el agua pura, una muestra, bueno, no tan grande de agua pura. El agua pura, como ya lo hemos mencionado, es la que ha sido destilada, o sea, ya no contiene bacterias ni materia presente. Y en la segunda celda, la de referente, digo, la de muestra, va el agua que vamos a analizar, la que ha sido recolectada de algún almacén o de un lote que va a ser enviado, o sea, para el consumo, listo para enviarse. Pero vamos a hacer este análisis para ver que no contenga contaminantes para, o sea, en el agua potable que va a consumir un humano. Y después, en el monitor, vamos a obtener los resultados, que ahí es donde nos explica resultados obtenidos. Y pues en eso consiste bueno, ese es el esquema del método. Bueno, el resultado de la referencia en la primera celda, vamos a obtener esta curva que nos menciona espectro de absorción ultravioleta del agua pura. Como había mencionado mi compañera Gaby, la curva alta, bueno, donde nos indica el valor alto, indica el error espectrofotométrico, o sea, ruido, como comúnmente se le conoce. Y cuando va bajando los valores y nos indica, o sea, en ceros, eso significa que el agua sí es pura, o sea, no contiene contaminantes ni nada. Y como no contiene materia o sustancias que absorban la luz pasa directamente y por eso obtenemos los valores de cero absorbancia. Bueno, el resultado del agua de la celda de muestra. Cuando el agua presenta contaminantes, esta genera una gráfica con valores más altos que los anteriores. Esto es debido a que cuando la muestra presenta alguna impureza, por ejemplo, alguna sustancia de cianuro, esa sustancia de cianuro va a absorber la luz que va a recibir de la lámpara y va a causar que la curva, bueno, la gráfica nos muestre valores altos que la anterior, porque si hay una sustancia que está absorbiendo esa luz y no pasa por completo a los receptores, los sensores. En caso de que el agua esté limpia, pues va a ser segura para el consumo humano y podrá ser distribuida correctamente como nos llega aquí al agua. Bueno, y aquí es el otro caso cuando el agua ya presenta contaminantes. Los productos químicos orgánicos volátiles, COV, incluyen disolventes y productos químicos orgánicos como benceno, tolueno, estireno, tricloroetileno y cloruro de vinilo, así como desengrasantes, adhesivos, aditivos de la gasolina y aditivos de combustible. Esos llegan la mayoría de veces son desechos de empresas o residuos agrícolas que son vertidos en ríos y arroyos y por desconocimiento o no saben, esos ríos llegan a zonas donde se recolecta el agua para después ser potabilizada. Pero, bueno, el proceso de potabilización consiste en la cloración del agua, pero como lo mencionó antes nuestra compañera Alondra, a veces algunas bacterias pueden proliferar, o sea, volver a nacer o multiplicarse después de ese método. Y eso lo vamos a ver reflejado en las gráficas o alguna que otra sustancia que ha permanecido en el agua, como el gráfico que tenemos ahí del benceno y ciclohexano. Bueno, aquí la que nos interesa es la del benceno. Como vemos, la gráfica del benceno está más alta que la del agua pura. El agua pura no presentaba ninguna sustancia y los valores estaban en ceros. Estaba en cero la gráfica en X.
Pero aquí el benceno tenemos una curva alta porque esa sustancia está absorbiendo luz y es lo que nos indica que hay una materia presente en el agua que estamos analizando. También tenemos esta gráfica de cianuro. El cianuro es un compuesto orgánico que se encuentra mayormente en residuos agrícolas y a veces cuando las vacas, cuando las dejan libres, a veces van a beber o a hacer sus necesidades en los ríos, canales, arroyos, y esos son conducidos a zonas donde se recoge el agua para ser potabilizada, pero como son demasiados contaminantes, algunos pueden sobrevivir y sobreviven a la cloración, destilación y todos los procesos que se hacen para potabilizar el agua. Bueno, la solución que hemos propuesto nosotros es evitar que el agua contaminada llegue a los consumidores, obviamente. Esto lo que provoca son enfermedades por parte de las bacterias incontaminantes. Obviamente, a veces el sistema inmunológico del cuerpo puede lidiar con ellas, pero la mayoría, bueno, a veces las partículas son demasiado fuertes, incluso hasta cancerígenas, como el cianuro o el benceno, y eso sí pueden llegar a ocasionar daños al cuerpo humano. Nuestra solución para este problema es reciclar el agua, como reciclarla, pero no siendo potabilizado, o sea, reciclar el agua en calidad de agua no potable, porque si se llega a tirar, pues sería desperdicio de agua, y esa agua es la que estamos recolectando de arroyos, lagos, ríos, y pues es como quitar agua a la naturaleza, al medio ambiente, y desperdiciarla solo porque contiene contaminantes orgánicos, que a veces, en algunos casos, son favorables para otras situaciones, pero recibirlas en el cuerpo humano no, a veces no las puede combatir el cuerpo humano, así que nuestra solución es reciclar el agua, pero no para tomarla. Bueno, siguiente. Bueno, utilizar el agua no potable. Hoy en día las industrias tienen varias formas de reciclado y de tratamiento de agua para evitar los efectos adversos de la contaminación del agua. O sea, pueden volver a usarla, siempre y cuando no presente algo tan dañino que ya no puede usarse de plano para nada. Por ejemplo, las aplicaciones industriales más habituales para el reciclaje del agua es en sistemas de refrigeraciones, agua de alimentación de calderas y agua de proceso industrial. Las industrias utilizan el agua no potable y sirven para demasiadas cosas, pero el más común que tenemos aquí es en sistemas de refrigeración que ocupan el agua que nadie va a tomar, que nadie va a usar. No, esa agua no entra en interacción con el cuerpo humano, ni con animales, ni nada. Lo pueden usar las máquinas tranquilamente y pues para refrigerar algún sistema que se ha ocupado en la industria. Gracias por su atención. Es todo.